Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús. Bueno, gracias, Señor. Entonces vamos a entrar en contenido. El Papa Juan Pablo II nos habla y nos dice que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el misterio central de nuestra fe. Y es una verdad que como cristianos es indispensable que conozcamos para sostenerla y defenderla. Eso nos dice el Papa, y yo pienso, por lo que se ha leído, que antes de nosotros sostenerla y defenderla, nosotros primero debemos creer. Nosotros necesitamos primero creer, porque la iglesia, antes de sostener y defender esta verdad, primero creyó. La iglesia nunca dudó de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo que en algún momento de la historia hubo algunas tendencias, algunas herejías que falsearon esta verdad. Y por lo tanto, entonces hubo concilio, hubo reuniones para discutir y para proclamar esta verdad. Inclusive hubo hasta martirios por defender esta verdad. Pero la iglesia nunca dudó. Entonces nosotros como cristianos, primero debemos creer que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego, por supuesto, formarnos, que es lo que estamos haciendo con estas reuniones semanales, formarnos para defenderla y con base. ¿Y cuáles son las bases? Las bases que nos ha dejado la iglesia. Pero es un misterio y quizás nunca vamos a terminar de entender todo cómo es eso de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y siempre vamos a tener incógnitas porque es un misterio. Y recordaba cuando leía esto, que me imagino que ustedes muchos han escuchado, el pasaje de San Agustín cuando ve a un niño abriendo un hoyo y San Agustín le pregunta qué está abriendo un hoyo cerca del mar. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, este hoyo es para meter todo el mar. En esos días San Agustín estaba reflexionando y tratando de entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y San Agustín dice, es absurdo meter todo el mar en ese hoyo. Y él entendió, Dios en ese mismo momento le dio a entender que así era, que él no podía meter el entendimiento de la Santísima Trinidad en su cabeza. Y así son las cosas del Señor, así son los misterios. Pero nosotros nos debemos formar y nosotros debemos tener las bases que nos ha dejado la iglesia. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son esas bases? ¿Dónde yo puedo conseguir esta información? ¿Dónde? Seguramente van a decir en Google, en Internet, pero ¿qué es lo que yo debo revisar para yo conseguir toda esta información? Por cosa del Espíritu Santo, este tema, esta formación han sido organizadas y el primer tema nos da respuesta a esto, el primer tema que nosotros recibimos.
Entonces nosotros vamos a conseguir esta información, estas bases nos las ofrece la iglesia en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en el magisterio. Y de allí, entonces hay muchos escritos, muchos autores, mucho contenido que nosotros podemos leer y formarnos y aprovechar. Particularmente, como les digo, hay mucha información de esto a través de esto que la iglesia nos ha dado, pero particularmente yo preparé la enseñanza tomando en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, se me perdió la imagen de la comida, el catecismo de la Iglesia Católica, un escrito del Papa Juan Pablo II en una audiencia y también un libro inédito del Dr. Gómez. Entonces, yo tomé las referencias bibliográficas de allí. Entonces, bajo la luz del Espíritu Santo, vamos a entrar en contenido. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 464, Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Entonces, aquí que nos dice que Jesús bajó, pero al bajar no pierde su divinidad y no es 50% hombre y 50% Dios, como algunas tendencias en algún momento lo quisieron dejar ver y más adelante vamos a tocar. No, Jesús fue 100%, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y en esto nos vamos a ayudar en las Sagradas Escrituras, en el libro, en la carta de San Pablo a los Filipenses 2, 5, 8. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, esta carta de San Pablo a los Filipenses, pudiéramos pasar en ella toda una mañana reflexionando porque es rica lo que nos dice. Y nos dice que se despojó de sí mismo. Y ese despojarse de sí mismo no quiere decir que él dejó de ser Dios. Al contrario, es lo que nos dice, nos sigue diciendo San Pablo, que no hizo alar de su categoría de Dios. Por ser Dios, las cosas van a ser así, porque yo soy Dios, voy a llegar a la tierra así. No, él no hizo alarde de su categoría de Dios. Se despojó, vino y siguió siendo Dios. Y cuando leía esto, pensaba en un ejemplo muy sencillo, terrenal, pero que nos puede ayudar, de una persona que tenga algún cargo, un rey. Bueno, Jesucristo es rey y rey de reyes. Un rey que es el que lleva el mandato en su trono. Pero de repente un día el rey decide bajar como servidor en alguna celebración y el rey se pone a servir, se pone su delantal. Él deja de ser rey. Los que lo ven lo reconocen y dicen, miren el rey, pero se ha bajado a servir, se ha bajado a estar con los suyos, quizá a relacionarse. Bueno, eso es un ejemplo quizás un poquito pobre para lo que es Jesús, que Jesús siendo Dios vino y se despojó. Y siendo Dios, él a lo mejor pudo haber buscado unas condiciones humanas hasta más poderosa, por decirlo así, en el sentido humano. Entonces, él asume la naturaleza humana y asume el sufrimiento, y ese sufrimiento hasta la muerte, como nos lo dice San Pablo. Él se hizo semejante a nosotros y él renunció quizá a su voluntad, uniendo su voluntad a la voluntad humana. Entonces, vemos que en Jesús su vida fue marcada en la pobreza, desde el nacimiento. San José
tuvo que ir pidiendo posada, tocando la puerta, porque ni siquiera tenía un lugar donde. Y siendo Dios, humanamente, por lo menos, hubiéramos pensado, la salvación nos viene de Dios, pero viene en otras condiciones, ¿no? El Señor se abajó completamente, vivió en pobreza. Y cuando yo leía esta parte, hasta en forma de, como de broma, yo decía, cuando había que pagar el impuesto, el Señor ni siquiera tenía una moneda y le pide a los apóstoles, denme una moneda. Y allí les da una enseñanza. Pero el Señor vivió en pobreza. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos dice, asumió la condición de siervo, no quiso pertenecer a las categorías de los poderosos, quiso ser como el que sirve. En Marcos 10:45 nos dice, el Hijo del Hombre no ha venido a servir, sino a ser servido. Entonces, este es el Dios que se ha bajado. Sé que por allí tenemos al doctor Gómez, si él en algún momento quiere decir algo, levanta la mano y ahí nos vamos ajustando en el tiempo. Bueno, ven Espíritu Santo. Entonces es el Dios. Y nosotros, Jesús, como Dios, se manifestó, o vemos en las Sagradas Escrituras muchas manifestaciones que hizo como Dios. Y podemos leer y no podemos quizá en esta reflexión tocar todas esas citas bíblicas, pero por lo menos aquí tenemos en Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Esto no es una simple declaración que está haciendo Jesús, yo y el Padre somos uno. Él está diciendo allí, soy de la misma naturaleza del Padre, somos uno, somos de lo mismo. Y a esta lectura la podemos unir con Juan 14:8, con el encuentro con Felipe. Y dice, porque Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica, hace tanto estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Entonces Felipe diría, bueno, pero yo le estoy diciendo es que me muestre al Padre. Entonces ahí le está diciendo que él y Dios Padre son uno, de la misma naturaleza. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, es el mismo Dios. Jesús es el mismo Dios Padre que están unidos por la misma naturaleza, pero que ahora el Hijo ha bajado a la tierra con una misión salvadora. También lo vemos en Mateo 28:18, cuando afirma que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder absoluto. ¿Quién, hombre, qué profeta puede tener poder en el cielo y en la tierra, poder absoluto, sino Dios? También lo vemos en Lucas 19:10, cuando nos dice, Él viene al mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y continuamos cuando Jesús se atribuye el nombre con quien los judíos conocían a Dios. Si yo les preguntara, ¿cuál es ese nombre? Sé que todos me van a decir en coro, yo soy. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje de las Sagradas Escrituras en Éxodo 3:14? Cuando Moisés está en la zarza ardiente, que el Señor Dios le manda a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le pregunta, pero si me pregunta quién eres, quién me está mandando, entonces le responde Dios, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado. Entonces Moisés, si le preguntaban, iba a decir yo soy, y ese es el nombre con que Dios se identificó. Y ese es el nombre entonces con quien Jesús se identifica entre los judíos, entre los fariseos y entre todos. Y por eso es que para muchos fariseos, estas palabras eran un escándalo, porque ellos conocían de la palabra y ellos conocían de que yo soy ese era un término referido a Dios. Entonces, también leemos
esta afirmación de esta manifestación de Jesús como Dios en Juan 8:58, cuando dice, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Nuevamente Jesús se identifica allí, Jesús desde la eternidad, que ellos también se escandalizan en ese momento. Tienes tanta edad y vas a decir que conociste a Abraham, que estás antes de Abraham, porque allí está diciendo, soy Dios, soy eterno, he existido desde siempre. Aquí, el doctor en su libro inédito, le dije que es un libro que el doctor aún no ha publicado, pero lo tenemos a la disposición, nos dice, su amor e identificación con él era la clave para interpretar cuanto decía y hacía. O sea, Jesús hablaba con propiedad, se identificaba porque él es uno con Dios Padre, uno con el Espíritu, y ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, son uno, y él se identificaba con su Padre y hablaba con propiedad y no se retractaba. Aquí nos dice, vamos a leer aquí ya. Y ese es el Dios. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son las obras que Jesús hacía como Dios, sé que también me van a responder con mucha facilidad. Si yo les preguntara a ustedes en este momento y pudiéramos ahorita en este momento interactuar, ¿cuáles son las obras con las que nosotros podemos ver en la Biblia que Jesús se mostraba como Dios? Entonces, ya escucho, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, caminaba sobre las aguas, resucitaba a los muertos, y seguramente otras que a mí se me están escapando aquí, pero que sabemos que Jesús se manifestaba y cuando se veía, se decía, eso no lo hacen. O se podía decir, bueno, pero también esas obras las hacían algunos de los profetas. Nos dice aquí el doctor, durante su ministerio, más allá de los numerosos milagros que realizó, Jesús afirma su divinidad cuando revela su poder para perdonar los pecados. Leemos Lucas 5:20. Viendo Jesús la fe que tenía, dijo, hombre, tus pecados quedan perdonados. Entonces, si no creían que Jesús era Dios por todas las manifestaciones que hemos dicho anteriormente, tenían que creerlo porque Jesús perdonaba los pecados. Pero ¿qué pasaba entonces entre los fariseos? Más bien estos eran más escándalos para ellos y ahí decían, es un blasfemo, porque ellos sabían, los judíos sabían, conocían que quien tenía el poder de perdonar los pecados era Dios. Y Jesús no se retractaba por esto, sino que más bien, y aquí lo vemos en la cita de Lucas 5:21, cuando dicen, los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo lo que ellos estaban diciendo en su corazón, sus pensamientos, todo, porque es Dios y sabe todo, nos conoce. Entonces Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El Señor hablaba con autoridad. El Señor, y en alguna de las citas bíblicas también lo vemos, que se menciona, Jesús hablaba con autoridad. Y él sabía a lo que se arriesgaba, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí es una de las manifestaciones de Dios de perdonar a los pecados. Mujer, ¿quién te perdona? ¿Quién te condena? A la mujer adúltera, recordamos. Nadie te condena. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Le está perdonando sus pecados. Está mostrando la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Y qué hubo en esa mujer? Conversión. Porque el contacto de las personas, de ese contacto con Jesús, entonces se manifestaba en las personas de conversión, porque era un contacto con el Señor. La samaritana
cuando estuvo allí en el pozo y le dijo, tú eres un profeta. Lo reconoció como profeta, pero ella se fue impactada, convertida de ese contacto con Jesús, porque Jesús, Dios, y manifiesta su poder como Dios. Y leo textualmente lo que nos dice el doctor, no es un enviado más, es el Hijo de Dios, uno con él. Es el Hijo que está sentado a la derecha del Padre, que bajó, que se hizo hombre entre nosotros, pero que no dejó de ser Dios, que actuó como Dios, que se manifestó como Dios, que tomó la sencillez de estar entre nosotros, que como lo dijimos anteriormente, pudo haber venido entre lujos, vivido en un castillo, mandado, tener personas a su servicio, pero no. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dios lo quiso así. Hay cosas que no tienen quizás respuesta. Dios lo quiso así. Entonces muchos lo entendían porque conocían de las Sagradas Escrituras, pero simplemente no querían aceptarlos. No querían dar como su brazo a torcer, si lo dijéramos pues, más sencillamente hablando. Leemos en Juan 10, 19, 21. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, allí vemos que entre los judíos había división, como nos lo está diciendo la palabra. Y algunos, porque también la palabra lo dice en Juan capítulo 13, no recuerdo bien el versículo, algunos creían en Jesús como Dios, pero no lo decían, no lo aceptaban públicamente por miedo a perder su puesto, su lugar. Y yo decía, si esta charla la diéramos como más reflexionándola, más llevándola a nosotros, yo diría, ¿cuántas veces nosotros por no perder, por no, en un ambiente determinado, no hablamos, no reconocemos, no soy cristiana, no hablo de que voy a la misa, no hablo de que hago rosario, no, por temor? Bueno, en esto, más difícil, pues, esto, fariseos, algunos reconocían a Dios, a Jesús como Dios, pero se quedaban callados. Y hay numerosas citas, hermanos, no, por el tiempo no podemos abarcarlas todas, pero hay numerosas citas bíblicas que yo sé y estoy segura que cuando ustedes leen las Sagradas Escrituras, ustedes se dan cuenta de la manifestación y la propiedad con que hablaba Jesús y todas estas citas que nos hablan de que Jesús es Dios y pasó por el mundo siendo Dios, siendo hombre, pero siendo Dios, no perdió su divinidad. Entonces hay tarea, revisar las Sagradas Escrituras e ir marcando, ir recordando cada cita. El Papa Juan Pablo II nos dice, pero este Jesús que a través de todo lo que hace y enseña, da testimonio de sí como Hijo de Dios, a la vez también se da a conocer como verdadero hombre. Entonces hemos visto cómo Jesús, con todas estas citas que hemos leído, cómo Jesús se manifiesta como Dios, pero nos dice el Papa Juan Pablo II que también podemos conseguir en las Sagradas Escrituras muchas citas que nos hablen de Jesús como hombre. Sin embargo, tenemos entonces Jesús Dios y Jesús hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Les dije al principio que la iglesia tuvo que defender esta verdad frente a unas herejías, frente a unas tendencias que las contradecían. Entre estas tendencias puede ver una clasificación
Esto esto lo podemos conseguir en el Catecismo de la Iglesia Católica. Me están diciendo que se apagó mi cámara, pero yo la tengo encendida. Okay. Listo. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, esta parte la podemos conseguir en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos nombran estas tendencias, o mejor dicho, herejías. Y la podemos clasificar en las que niegan la humanidad de Jesucristo, las que niegan la divinidad de Jesucristo y las que no hayan cómo conjugar entre Jesús Dios y Jesús humano. Entonces, la primera, las que niegan la humanidad de Jesucristo, no las puedo nombrar todas por factor tiempo. Adriana quiere decir algo, no. No las puedo nombrar todas por factor tiempo, pero vamos a nombrar algunas de estas tendencias. Entonces, las que niegan la humanidad de Jesús, tenemos el docetismo, que es apariencia, viene de la palabra aparentar. Según los docetas, Jesucristo era un hombre aparente, es decir, que tenía la apariencia de un hombre, pero en realidad era solamente Dios. Ellos no aceptaban que Jesús vino al mundo y por lo tanto ellos niegan la encarnación. Según ellos, Cristo solo parecía humano, su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Y ante esta herejía, la Iglesia le contesta en estas reuniones de concilio que les dije anteriormente. Los padres de la Iglesia, por lo menos tengo 3 que intervinieron, Ireneo de León, Tertuliano y Anastasio, responden con los evangelios. Y leemos en Primera de Juan 4:2-3, podréis conocer en estos al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es hijo de Dios. Entonces, toda persona, todo espíritu, todo que confesemos que Jesús vino de carne es hijo de Dios. En Segunda de Juan 1:7, muchos seductores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido de carne. Aquí ya entonces Juan dice lo contrario, que no han venido de carne. Ese es el seductor y el anticristo. Y lo dice así claramente. Es el seductor y el anticristo. Juan también nos dice en la carta de San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, yo nuevamente quisiera preguntarles, y sé que me van a responder bien, ¿de dónde Jesús recibió esa carne? Si yo les preguntara a ustedes, ¿de dónde Jesús recibió esa carne? Entonces ya también vuelvo a escuchar en coro que ustedes me están diciendo, de la Virgen Santísima. Y es así. Jesús recibe la carne de nuestra Madre, María Santísima, de la Virgen María. María y Jesús no es como un tubo donde pasa el agua. El tubo tiene una propiedad, el agua tiene otra propiedad. No. María le aporta, le da la carne, carne de su carne, sangre de su sangre. Jesús se formó en el vientre de María. Jesús se encarnó en el vientre de María. Entonces Jesús, el verbo encarnado, no es un mito, no es una idea, no es una apariencia, se hizo verdaderamente hombre. Entre las esta es la herejía, entonces, que dice que Jesús no fue verdaderamente hombre, solamente la divinidad. Ahora viene la que niegan la divinidad de Jesús. Entre algunas tenemos el arrianismo. ¿Qué sostiene el arrianismo? Que el Hijo es distinto al Padre y por tanto subordinado a este. Fue creado por Dios, miren lo que dicen, fue creado por Dios. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con algunos atributos divinos y por eso es que entonces se podían ver esas manifestaciones. Y que Jesucristo había sido adoptado como hijo de Dios. Aquí mencionamos uno de los concilios que más o menos en la iglesia he escuchado, el concilio de Nicea, condenó el arrianismo como herejía y afirma. Esto se da en el concilio de Nicea, en el año 431.
que Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Jesucristo es Hijo de Dios, la misma naturaleza de Dios. ¿Quiénes somos? Y ya le estoy dando la respuesta, los hijos por adopción. Tú, yo, todos nosotros somos los hijos por adopción. Jesús no, Jesús es Hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre, como lo rezamos en el credo. Entonces, el primer concilio de Nicea confesó en el credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, como ellos estaban diciendo que fue creado. Y dice, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, divina. Entonces, condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, y era lo que nosotros dijimos. Dios pudo haberlo hecho así, pero no lo hizo así. Quiso utilizar el canal. ¿Cuál canal? El canal de la elegida, de la Virgen Santísima. Y que sería una instancia distinta a la del Padre. Eso lo condena, se condena en el Concilio de Nicea. Entonces, si nos preguntan, como ya les dijimos, ¿desde cuándo existe Dios? Dios existe. Jesús existe desde siempre. La palabra de Dios se hizo, también lo tenemos en la primera parte de San Juan, que nos dice la palabra estaba y existía, y luego el verbo se hizo carne. Y en el tercer grupo de errores, que son los que conjugan ambas realidades y que no hayan, que piensan que Jesús es 50% hombre, 50% Dios, tenemos la herejía nestoriana. Veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Entonces, según esta herejía, ¿cuántas personas veían ellos? Ellos veían 2 personas. Enseñaban que en Jesús había 2 personas, entonces, si enseñaba que Jesús había 2 personas, para ellos, María, media madre. María nada más, madre de Jesús hecho hombre, pero no María, madre de Dios. Entonces, frente a esta herejía, San Cirilo de Alejandría, en el Concilio Ecuménico reunido en Efeso, en el año 431, confesaron que el verbo al unirse en su persona, y escuchemos bien, el verbo al unirse a su persona a una carne animada, la carne en este caso María, por un alma racional, se hizo hombre. Esto es maravilloso y yo digo, uno lo escucha, uno lo ha escuchado en predicación y eso, pero cuando uno otra vez lo lee, lo reflexiona, al unirse a una persona, a una carne animada por un alma racional, se hace hombre. Y así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios, que Jesús viniera al mundo por medio a la que él eligió, a María. Sin dejar de ser Dios, vino al mundo. Entonces, en este concilio deja claro que en Jesucristo consiste 2 naturalezas, pero una sola persona, que está misteriosamente unida, que no se mezclan, que no se confunde, y como dice el mismo concilio, que por aquí lo había colocado, que no se divide, no se parte, nada. Esas 2 personas están allí, pero no se mezclan, no se unen. Y aquí podemos introducir un término que la Iglesia nos ofrece. Yo lo escuché por primera vez en vida del Padre Torres, en una de sus enseñanzas en la Capillita de Piedra, que es la unión hipostática. Y el término lo que nos dice que fue, bueno, aquí me dice que en la unión hipostática coexisten las 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En el concilio de Calcedonia, y esto se hicieron muchos concilios para poder llegar a la conclusión de Jesucristo. En unos llegaban a una conclusión, en otros en otra, pero el de Calcedonia fue como determinante, y el Papa, hoy San León Magno, envía una carta en la que define de manera decisiva la doctrina de la naturaleza de Cristo. En esta carta el Papa reafirma que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, subrayando que Cristo posee una sola persona hipóstasis, pero 2 naturalezas distintas. Y entonces, en este mismo concilio, algo muy extraordinario que sucede
es que como también entonces estaban con la discusión de si María, entonces si hay dos personas en Jesús, entonces María es solamente madre de Jesús hombre. Entonces este concilio agarró y yo digo, yo estoy hablando así como que muy pensando como que se hubiera estado en ese ambiente. El concilio de Éfeso proclamó que María es madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Y madre de Dios no porque el verbo de Dios haya tomado de ella naturaleza divina, porque María es humana, sino que es madre de Dios porque el verbo, Dios tomó de ella la naturaleza humana. Y es el dogma de los dogmas que celebramos el 1 de enero. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, todas estas herejías, hermanos, salieron de no creer, de las dudas, de ponerse a inventar, entonces, como yo le decía, primero creemos en Jesús, primero creemos, confiamos y luego tratamos de analizar bajo la luz del Espíritu Santo y bajo lo que nos deja la iglesia. Los testimonios bíblicos sobre la verdadera humanidad de Jesús también son numerosos, como dijimos que son numerosos los testimonios bíblicos que Jesús es verdaderamente Dios. El punto de arranque entonces para decir que Jesús es verdadero hombre es la encarnación. Jesús, el Mesías, hijo de David, se encarna. Aquí, tomando del libro del doctor, nos dice, el esperado habría de nacer de mujer. Y entonces nos centramos en el momento de la anunciación. El ángel le dijo a María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí le va y le comienza a explicar. Ya nosotros creo que tenemos, de todos modos, aquí le dejo la cita. Lucas 1:30-31. Entonces Jesús, descendiente de una mujer, hace presencia en este mundo para cambiar la suerte de cada uno de nosotros, porque nos trae la salvación. Aquí se resalta, y nos dice el doctor, aquí se resalta el papel de María, porque esta mujer habría de tener una condición muy particular, al contrario de Eva y toda su humanidad, a partir de que ella tendría enemistad radical con el pecado. Y leímos en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él pisará la cabeza mientras acecha tú su talón. Entonces, ya sabemos, María fue elegida, tuvo esa particularidad que el Señor la escogió, enemistad entre ella y el pecado. Lo vemos en Génesis. Entonces, como sugiere el ángel, cuando él llega, encontró a María como llena de gracia. Y ese fue el saludo que le dio el ángel. Alégrate, llena de gracia. Continuó leyendo extractos de lo que nos dice el doctor en su libro. Jesús no sería un ser que no tuviese el mismo origen y condición de todo el género humano. Sería reconocido como uno de entre nosotros. Entonces, ¿recuerdan el pasaje de la Biblia? No lo voy a leer todo porque es largo, que Mateo 13:54-58, cuando le dice, ¿y de dónde le viene tanta sabiduría? ¿Y acaso él no es el hijo de María y sus hermanos no son esto y lo otro? ¿Por qué? Porque reconocían a Jesús entre la humanidad, entre las personas, entre la sociedad, porque Jesús tomó todos los rasgos de nosotros, del ser humano. Entonces, a Jesús hacía vida social. Vemos que a Jesús lo invitan a boda, vemos que Jesús come con los pecadores. Zaqueo, bájate que hoy comeré contigo en tu casa. ¿Y cuántas otras cosas no haría Jesús como vida social en su vida pública? Jesús trabajó con manos de hombre. Seguramente que aprendió lo de su padre terrenal, José. Lo conocen también como Jesús, el carpintero. Pensó con inteligencia del hombre. Entonces, algunos ejemplos bíblicos, el que le decía, al César lo que es del César. Y Jesús amó. Jesús sintió tristeza.
Dice en uno de los pasajes bíblicos, Juan 11:15, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amó con sentimiento de hombre. Lloró a su amigo Lázaro. O sea, todos esos sentimientos que nosotros como humanos tenemos, Jesús los sintió. Y como cualquier hombre, sintió cansancio, hambre, sed, angustia. En Mateo 26, 37, 38, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Ese es el Jesús hombre que en la carne sufrió y sintió todo eso. Su cuerpo era vulnerable, sensible al dolor físico. Precisamente en esta carne fue sometido a los sufrimientos. Y si no era sensible al dolor físico, pensemos en el momento de la flagelación, donde cada flagelazo, donde sangró y todo esto como hombre. Ya creo que ya vamos. Aleida, por favor, enciende tu micrófono. Ajá. Bueno, ven Espíritu Santo, no sé dónde me quedé, no sé hasta dónde no me escucharon. Bueno, entonces ya estamos terminando, hermanos, y lo que les estaba diciendo ahorita es que Jesús tiene una historia, como humanamente yo diría, bien planificada por Dios Padre. Y tiene una descendencia, la última línea de la descendencia, Mateo 1:15, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Hay una descendencia. Sabemos que el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y Dios, que amaba al pueblo de Israel, fue preparando al encuentro de ese Mesías. Algunas citas bíblicas tenemos aquí para admirar y ver cómo Dios dispone los personajes, los acontecimientos históricos para la realización de su designio. Juan 23, ¿sí? Juan 23, ¿es esa? 25, ¿no? Jeremías 23, 5, 6. Miren que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En relación con esta lectura, tenemos también Isaías 11, 1, 2, dice el profeta, dará un vástago el trono de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Entonces, en estas dos citas se manifiesta un rasgo esencial que por el que se habría de reconocer el Mesías, que sería la relación o la descendencia de David. En Mateo, le voy a decir, ya aquí lo que vamos a manejar son citas de ver cómo Dios fue planificando y cómo fue preparando al pueblo de Israel. En Mateo, que fue Juan, el último profeta que anunció a Jesús, yo os bautizo con agua para conversión. Eso es una respuesta que le está dando a Juan, a quien les pregunta que si él es el Mesías. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle la sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Isaías 7:14 nos dice, el Señor pues le dará una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone por nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros. Y por supuesto no podemos obviar la cita de Miqueas 5:1, y tú, Belén de Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. ¿Sí? Cómo Dios fue preparando al pueblo para recibir a ese Mesías, que lo esperaban, no sabía cómo iba a llegar, y llegó ¿de dónde? Nacido de mujer. Entonces, pareciera también un rasgo muy importante que nos menciona el doctor en su libro, es que en todos
Dios como que dispuso que por medio de la Virgen Santísima se conociera a Jesús. Eso solo lo dispone el Espíritu Santo y nos da alguna cita. Isabel en la visitación, los pastores en Belén, Simeón en el templo. De allí todos conocieron a Jesús por medio de María, su madre, quien le dio la carne. Esta es una última cita que quiero mencionar porque hoy orando por la charla, digo, Señor, dame una lectura. Y bueno, no, ya yo la conocía porque estaba en el libro del doctor y no la iba a meter. Y yo digo, bueno, Señor, sí la voy a colocar. Zacarías 9:9. Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti un rey justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en una cría de burra. Muchos años se pronuncia esta profecía y la vemos cumplida. ¿Sí recuerdan dónde se ve cumplida esta profecía? No coloqué la cita aquí, pero nos dice cuando gritan, Hijo de David, bendito es el nombre del Señor, hosana en las alturas. Profecía que se cumple miles de años después. Entonces, hermanos, este es el Dios hecho hombre. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito y alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios porque Él lo ha dispuesto así y nos disponemos, hermanos, en este momento a escuchar sus preguntas. O yo no sé si el doctor en este momento también quiere decir algo, puede abrir su micrófono, doctor, y también para las preguntas también le doy chance. Gracias, Señor. ¿Y alguien va a hacer preguntas? Si alguien quiere hacer pregunta, lo puede hacer en este momento. Aleida, todo quedó claro. Ay, gracias, Nadie Señor, te porque pregunta. todo quedó claro. Por eso es que invoqué tanto al Espíritu Santo para que todo fluyera y que mi gente no quedara con dudas. No, es maravilloso de verdad este tema, hermano. Como les digo, es creer, es leer, es aprender. Tenemos que apartar el tiempo para leer las Sagradas Escrituras, para leer estos documentos que nos ofrece la iglesia. Es una iglesia rica. Mire todos los concilios que se llevaron a cabo para llegar a esta verdad, para proclamar. Es bonito ver cómo la iglesia va estructurando también, porque me encantó cuando, bueno, ver tanto tanto jaleo, por decirlo así, de que Jesús es Dios, de ese hombre, no, entonces vamos a meter de una vez que María es madre de Dios. Doctor, ¿puede hablar? Sí. Solamente quería decirles pues que los misterios de Dios son verdaderamente insondables y por su infinita misericordia nos permite adentrarnos en ese misterio a través de la fe en la Iglesia que conserva su revelación, que la transmite fielmente, y a través del Espíritu Santo que actúa en ella, a través de la oración. Y es un misterio que siempre va a causar asombro y admiración, y cuando eso deje de suceder, queridos hermanos, nos hemos conformado con sacar del tesoro infinito del ser de Dios solamente migaja. Entonces siempre tenemos que pedirle a Dios que nos conserve deseos de conocerle cada vez más, porque esa es la gran riqueza del hombre y es la eternidad misma, ese encuentro con Jesucristo a través de la fe. Sí, Dios prometió desde siempre la venida del Mesías, desde siempre, del Salvador. Dios lo prometió desde siempre, el Antiguo Testamento a través de Moisés, los profetas, está lleno de esas promesas, con algunas de ellas
la hemos oído de parte de Aleida. Y Jesús llega como estaba prometido en la plenitud de los tiempos y a través de la maternidad divina de la Virgen Santísima, también anunciada por Dios desde los comienzos de la creación. Queridos hermanos, pero el pueblo judío no les reconoce como Dios. Cuando dice en el Antiguo Testamento y algunos judíos creían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, pero no podían creer que Jesucristo era Dios. Perfecto, Jesús les daba pistas, los iba preparando, así como Dios preparó al pueblo para reconocer al Mesías y aceptarlo. Jesús preparaba al pueblo después de su llegada para que lo reconocieran como Dios y para que comenzaran con él después de Pentecostés una relación distinta. Ya Jesús no era el hombre, el Mesías, sino que era Dios como lo conocemos ahorita y lo adoramos precisamente, ¿verdad? Pero ellos lo reconocían como el Mesías, como el enviado de Dios, un enviado especialísimo de Dios. Sí, cierto. El misterio se desvela mucho más, iba a decir plenamente, cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, ya Jesús es el Dios de la vida, porque se resucita a sí mismo y se resucita para una presencia escatológica, para una presencia trascendente en el cielo, a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesús, unida a la venida del Espíritu Santo, que da ese nuevo entendimiento, hace capaz a la mente humana de recibir con mayor intensidad el misterio revelado por Jesús. Es que comenzamos verdaderamente a adorarlo. La iglesia comienza a adorar a Jesús. Ya no es el pueblo judío, sino la iglesia que hace presencia en la sociedad, pues desde Pentecostés. Allí es que la luz verdaderamente refulge con su mayor intensidad. Entonces, queridos hermanos, el misterio está en que Jesús es Dios y es hombre. Sí, pero es un Dios que oculta su condición divina. Jesús es la misma unidad del Padre, tienen la misma voluntad, pero en Jesús está oculta. Tanto que Jesucristo dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús utiliza su voluntad, queridos hermanos, para unirla a la del Padre, a quien conoce. Él como hombre, esto es difícil de entender. Ven, Espíritu Santo, ven, queridos hermanos, porque solo a la luz del Espíritu podemos entrar en el misterio. Sí, Jesucristo es Dios, pero su condición divina está oculta. Él no hace gala de ella como pretendía el demonio, que Jesucristo fuera un superhombre perfecto y apartarlo de su misión, que era en la humillación, que era en el dolor, que era en el sufrimiento. ¿Se acuerdan las tentaciones en el desierto? No, Jesús es un hombre y vamos a decir esta palabra, se decide a unir su voluntad a la del Padre. Muy bien, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y recuerden Getsemaní. Jesús tiene una voluntad, tiene un deseo, tiene un miedo, no quiere morir. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sufrimiento y la muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces Jesucristo es un hombre perfecto, el hombre que obedece perfectamente a Dios, como dice Dios en la teofanía del bautismo de Jesús, el hijo de mis complacencias, contra el hermano. Jesús es el hombre en el que el Padre se complace todo.
todos los errores de la humanidad, queridos hermanos, todos los pecados de la humanidad, queridos hermanos, ya no es lo que cuenta más. Lo que cuenta más es esa obediencia de ese hombre que es Jesús, es el hombre que obedece, queridos hermanos. Es el hombre que restablece la unidad entre la humanidad y el Padre, la amistad entre la humanidad y el Padre. Queridos hermanos, en Jesús la humanidad complace al Padre. Por eso, queridos hermanos, la unidad con Jesús es tan importante, el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Somos pecadores, sí somos pecadores, pero en Jesús somos uno por voluntad de Él, por el poder de su Espíritu Santo. Y el Padre, queridos hermanos, nos mira complacido a la cabeza y mira complacido al cuerpo que Él le presenta. Entonces somos salvados. Somos justificados. Yo no soy justo porque yo obro el bien y lo hago todo perfecto. Yo soy justo porque Jesucristo me hace partícipe de su condición de justo, de su condición de santidad, queridos hermanos. Y eso nos hace humildes, y nos hace agradecidos, queridos hermanos. Sí, todo se lo debemos a Jesucristo el Señor, a quien el Padre, en su infinita bondad, envió para reconciliarnos con Él. Perfecto. Y nos ha sellado por eso con su Espíritu Santo. Eso solamente quería decir, queridos hermanos, pero yo quiero que lo meditemos, que no nos conformemos con las letras, con las palabras escuchadas, con las letras leídas, queridos hermanos, sino que oremos y meditemos y tratemos de contemplar el misterio. Porque solamente así, queridos hermanos, llegamos a crecer no solo en la admiración, sino en el amor a Jesucristo y responderle con la entrega que Él se merece. Que Dios les acompañe y disculpen lo largo de la exposición. Muchas gracias, doctor. Aleida, muchísimas gracias. Veo que no hay preguntas. Si quieres despedirte. Bueno, gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias a Dios por todos los que se han conectado. Le pedimos al Señor que siga obrando por medio de esta formación que estamos teniendo, porque todos estamos también creciendo y como dice el doctor, que no quede solamente en letras, en escritura, sino que todo también lo llevemos a lo más interior de nuestro corazón, que podamos hacer vida, que es lo más importante, que podamos hacer vida todo esto que el Señor nos está permitiendo que escuchemos sábado a sábado. Y gracias, hermanos, por su presencia y damos gracias a Dios por todo lo que obra. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones para todos.